La paz del Eterno, queridos hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga muy ricamente, sea el Shalom. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico Masada de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Les saludamos a todos desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para todo el pueblo paraguayo, nuestros queridos hermanos y hermanas en la fe. También saludamos, como siempre, a nuestra querida República Argentina, a los hermanos y hermanas que también habitualmente se están conectando con nosotros y todos los que van a ser añadidos, porque obviamente hacemos este trabajo con la fe puesta en el Señor, o con la fe del Señor en nuestros corazones, mejor dicho, confiando que Él va a añadir las almas, que van a ser salvas, que van a ser instruidas. También a nuestros queridos hermanos, donde el Señor me permitió un tiempo ser misionero, de la República Oriental del Uruguay, sea el Shalom, la paz del Señor, y a todos los hermanos. Sería lindo que nos vayan diciendo desde qué lugar se están conectando para que podamos saludarle. Y como siempre, recordarle que somos un ministerio de enseñanza. Mientras estamos enseñando, dentro de las posibilidades que tenemos, si hay alguna inquietud, la estaremos respondiendo. Agradecido al Señor en esta noche de poder acercarnos, si no es hoy, tal vez una clase más, posiblemente estaremos concluyendo esta temática de la unción verdadera. Allí está escribiendo en primer lugar mi amada esposa Cristina María, bendiciendo este trabajo como siempre, respaldando a este siervo del Señor para poder llevar la palabra del Eterno, como dijo el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Estamos, como siempre decimos, muy cerca de la segunda venida del Señor. Debemos ir preparándonos, debemos también ser usados para preparar a la iglesia, a la novia, al pueblo de Israel, a los creyentes en Yeshua, el Mesías, para estar por siempre y para siempre en la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, sin más demoras, vamos a hacer una breve oración. Vamos a estar continuando con la unción verdadera, parte número 11. Tenemos que continuar hoy hablando acerca de que el espíritu del hombre que se siga manteniendo en la soberbia, tristemente, será destruido. Por eso veníamos hablando que necesitamos una santificación completa en el espíritu, alma y cuerpo, como dice Pablo en Tesalonicenses, y de hecho en otras oportunidades estaré hablando de que la salvación en realidad comienza por nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando aceptamos a Yeshua, el Mesías, el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu, como ya lo veníamos hablando abundantemente, y a partir de allí, obviamente, el alma comienza a aprender por medio del Espíritu Santo que está en el espíritu del hombre, comienza a aprender el camino de la santidad, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Nos saluda también nuestro querido hermano Juan de la provincia de Formosa. Recibimos el Shalom y que el Señor derrame, amén, su gracia abundantemente sobre todos nosotros. Padre, en el precioso nombre de Yeshua venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, el cual tú no despreciarás, Señor. Perdona todavía nuestras falencias, nuestras, Señor, muchas veces desobediencias, Padre. Pero aquí, Señor, hay corazones, Señor, que se vuelven a ti, Padre, que quieren aprender de tu Espíritu, Señor, quieren aprender a andar en el Espíritu, Señor, y de ser posible, obviamente, las 24 horas del día poder caminar, perseverar, Señor, en el espíritu de tu verdad. En el nombre de Yeshua tomamos esa decisión a cada momento, porque fuera de ti no hay ningún bien para ninguno de nosotros, Señor. Sea reprendida toda obra de la oscuridad, de las tinieblas. En el nombre de Yeshua, Padre, tus ángeles guerreros poderosos, guardianes, ministradores, estén acampando, Señor, en cada hogar, Señor, en cada lugar, deshaciendo las obras de las tinieblas. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. Bien, queridos hermanos,
las últimas clases estuvimos viendo textos bíblicos como Proverbios 20:27. No lo busque ahora porque ya lo hemos estudiado. El lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, o sea que el espíritu tiene que ser vivificado, tiene que ser resucitado nuevamente por el poder del Espíritu Santo, el espíritu del hombre, la Neshama, ¿verdad? Somos un espíritu o una alma espiritual, somos un espíritu almático, ¿verdad? Que tiene personalidad, el alma es la personalidad, donde está la voluntad, los pensamientos y los sentimientos. El espíritu es lo que nos comunica justamente con la vida espiritual a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso el espíritu del hombre tiene que ser vivificado, porque si no es como un cable que se ha roto. Si el cable está roto y no lo arreglamos, no podemos tener conexión, ¿verdad? Lo primero que el Señor restaura es el espíritu del hombre para volver a tener esa conectividad. Y obviamente si nos rebelamos nuevamente contra el Señor, se romperá esa conectividad, como dice el profeta Isaías, y hay tantos textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de que el pecado ha hecho separación entre el Señor y nosotros. Saludamos a la familia Fernández en la ciudad de Buenos Aires, que el Eterno les bendiga muy ricamente también, el Señor los abrigue. Aleluya. Se ha venido un airecito bastante fuerte aún por aquí también. Proverbios 16:2. Proverbios capítulo 16, verso 2. Esto ya lo hemos estado enseñando hace como un año, veníamos enseñando. Yo he terminado esa cartilla, que la voy a estar llevando también a Buenos Aires, con la ayuda del Señor. Para la segunda etapa de julio y agosto estaremos llevando la palabra. Aquellos que quieran la enseñanza pueden comunicarse con nosotros, obviamente. Proverbios 16:2. Evidentemente el gran portal de todos los pecados, lo volvemos a enseñar, es la soberbia. La soberbia. Por eso, mi hermano, un espíritu soberbio está destinado a la destrucción, como pasó con Lucifer, con el querubín protector. Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y esto es algo que venimos hablando muy a menudo. No importa lo que usted piense, lo que yo piense, si ese pensamiento es un pensamiento de un ser humano caído, si es el pensamiento de un transgresor a la ley del Señor, si es un pensamiento que no proviene justamente del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, obviamente es una opinión, un pensamiento, un sentir totalmente contrario a la mente perfecta del Señor Yeshua. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahweh pesa los espíritus. Así como hemos visto en la clase anterior, en el libro de Sofonías, que el Señor va a escudriñar a Jerusalén con una linterna, con la luz de su palabra, con la luz de su espíritu, ya que el Eterno, o como dice la Escritura, Dios es luz, es una de sus grandes esencias. Entonces el Señor, llegado el momento, en un tribunal o en otro tribunal, o si lo quiere hacer ahora, si es que Él necesita hacer algún tipo de evaluación o de juicio, nadie mejor que Él para pesar en una balanza justa el espíritu del hombre. El espíritu del hombre puede estar o bajo la influencia del Señor o bajo la influencia del enemigo, ¿verdad? Bajo la influencia de la carne, vale decir, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque la carne, que es la vieja naturaleza, tiene que ver, obviamente, con aquella influencia que propone el enemigo. Entonces, no puede haber salvación si nuestro espíritu no es regenerado. Eso ya lo hemos leído, lo estaremos a punto de leer. Creo que 1 Corintios 7:1 dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne. En ese aspecto, ahí el texto habla del cuerpo, ¿verdad? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Saludamos también a nuestro querido Pastor Miguel Amarilla, que el Señor le bendiga muy ricamente, sea bienvenido. Entonces, el Señor va a pesar el espíritu del hombre, todo nuestro ser va a ser juzgado
llegado el momento, está siendo juzgado, está siendo evaluado. Por eso cuando encontramos en nuestro corazón que todavía hay soberbia, o sea, nuestra alma, ¿verdad? Cuando digo nuestro corazón, hablo del alma, hablo de nuestro ser interior. Evidentemente, todavía estamos continuando bajo esa influencia de soberbia, ¿verdad? Me refiero al alma en el sentido de un creyente que ya recibió el Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo está en su espíritu, ¿verdad? Y entonces lo que está faltando simplemente es permitir que el Espíritu le enseñe, le ayude a ser una persona, no quisiera decir más humilde, sino verdaderamente ser humildes. Como dijo Yeshua, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, si nunca entró el Espíritu Santo, no solamente su alma es arrogante, su espíritu, todo su ser sale por los poros. Hay creyentes que ya tienen el Espíritu Santo, son salvos, al tener el Espíritu Santo somos salvos, pero todavía falta, obviamente, ese proceso de una santificación más completa, que como siempre yo le estoy diciendo, depende mucho de cómo nosotros le permitimos al Señor, depende mucho de cómo nosotros somos rápidos para sujetarnos, para someternos a la autoridad del Señor. Yo doy mi punto de vista, mi apreciación en base a la experiencia mía personal y a la experiencia como pastor, como maestro. Justamente veníamos charlando con mi esposa, le comentaba que, la verdad, digo esto para que estemos orando, se ve tan poco la espiritualidad hoy en día en los pastores, en los maestros. Yo no digo la perfección porque, bueno, vamos camino, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo alguien que entró hace 2 días de aquel que tiene de 3 años para arriba, pero hablando de aquellos que tienen 3 años para arriba, verdaderamente, como dice la Escritura, ¿verdad? Muchas veces están como desaprobados, porque no se ve el fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto, cuando la Biblia habla de fruto, en realidad podemos traducir eso como el carácter, ¿verdad? Usted va a un árbol y el fruto es el fruto de la naranja, una linda manzana, un lindo pomelo, ¿verdad? Entonces ese árbol está sano, ese árbol está dando fruto a su debido tiempo, el fruto es rico, es sabroso, ¿verdad? Sin embargo, en muchos que proclaman de la boca para afuera que son creyentes, ¿verdad? El fruto es todavía un fruto inmaduro, un fruto agrio. Preocúpese si ni siquiera hay fruto, ¿verdad? Porque entonces esa persona está viviendo en un engaño total, ¿verdad? Va a la iglesia, abre la Biblia, se vestirá de creyente, tendrá una apariencia interesante, ¿verdad? Pero lo importante es que no tiene fruto. Y el Señor va a pesar los espíritus, ¿verdad? Si el Espíritu Santo entró en su vida, su espíritu va a ser, el espíritu del hombre me refiero ahora, saludamos a Luchito Segovia, amén, Señor te bendiga, su espíritu será humilde. Usted va a tener todos los frutos del Espíritu, va a tener el amor, va a tener la paciencia, va a tener la mansedumbre, va a tener la fe, va a tener la fidelidad, exactamente va a tener toda la manifestación del Espíritu Santo en su espíritu, manifestada también en su personalidad, que es el alma, y exteriorizada a través del cuerpo. Por medio del cuerpo nosotros manifestamos esa espiritualidad en este mundo físico material en el cual nos encontramos. Proverbios 25, 28. Estamos viendo para los hermanos que se van incorporando que el espíritu del hombre con soberbia será finalmente destruido. Por eso es importante que nuestra soberbia sea aplastada, que la soberbia, como vimos la clase pasada, sea descubierta. Digo descubierta porque a veces hay gente que enseguida manifiesta la soberbia, no la puede ocultar, pero otros son muy sutiles, ¿verdad? Y de hecho el enemigo en la creación, en el mundo y aún dentro de la iglesia es astuto, ¿verdad? Porque dice la Escritura que el diablo se disfraza como ángel de luz y aún sus ministros. El pastor Miguel está compartiendo con nosotros, la verdad que así es, mi querido pastor, santidad completa, dice la Escritura, ni sombra de pecado
entrará allá. Amén, amén. Tremenda declaración, querido pastor. Asimismo, siempre es bueno recordar eso. Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. En el caso que usted sea salvo, tal vez lo que necesita es dejar de luchar contra el Señor. Por un lado le decimos, sí, Señor, cámbiame, pero a veces encontramos nuevamente la naturaleza de la carne, porque ya hemos dicho que en este cuerpo de muerte quedan los restos adámicos, quedan los restos de pecado que se oponen, ¿verdad? Que se resisten a esa presencia sobrenatural que entró a nuestro espíritu y que está entrando en nuestra alma, ¿verdad? Pero es una cuestión, como siempre digo, de tomar una decisión clara, una decisión firme basado en la experiencia que ya vamos teniendo al conocer la palabra del Señor. Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea que no domina su espíritu, ¿verdad? Como ciudad derribada y sin muro, todo lo contrario a lo que otros escritos nos declaran, ¿no? La palabra dice que el Señor es muro y contra muro, el Señor dice que nos quiere dar su protección, ¿verdad? El Señor no nos quiere derribar, al contrario, el Señor nos quiere edificar, quiere que seamos templo del Espíritu, ¿verdad? Morada del Señor, pero así termina, como enseña también el libro de Abdías. Repase aquellos materiales cuando yo hablaba de la soberbia, los edomitas que estaban en las peñas, y finalmente fueron destruidos por los macabeos, ¿verdad? Parecía imposible llegar a los edomitas, ¿no? Los edomitas eran como una especie de primos hermanos de Israel, pero tenían mucha envidia, mucho celo, siempre había contienda. El libro de Abdías dice, aunque te escondas entre las peñas, de allí te derribaré. El soberbio tiene que saber que le espera un duro final, le espera un triste final. Por eso el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de humillarnos. El Señor no rechazará un corazón contrito y humillado, ¿verdad? O sea, todos estamos caídos, la soberbia entró, en algunos más, en otros menos. Ya tenemos al Señor, pero tengamos cuidado, esta enseñanza viene para que, como dice el pastor Miguel, está diciendo ni una sombra, o sea, yo diría ni una pizca, ni un poco de levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Uno dice, bueno, ya me limpié un 95% de la soberbia, que queda un 5%, no pasa nada. Pero cuidado, ese 5% que es el poco de levadura, como siempre les enseño, las pequeñas zorras que van a destruir la viña, la mosca muerta que hace ver el perfume del perfumista, la grieta que amenaza arruinar la pared, ¿verdad? Entonces, tu vida puede ser derribada, tu hogar, tu familia. Yo creo que no estoy hablando nada que ustedes no puedan entender. A ver, todos venimos, un poco más, un poco menos, de una vida en el pasado llena de soberbia, ¿verdad? O sea, aquel que me diga que nunca fue soberbio, te digo la verdad, te voy a tener que despertar de alguna manera, ¿verdad? Sinceramente, hermano, no nos engañemos. No nos engañemos, ¿verdad? Entendiendo lo que es la soberbia, ¿verdad? No solamente una postura externa, una gesticulación. Soberbia, cuando usted toma ya una decisión, y le hablo ahora a los creyentes, fuera de lo que está escrito en la palabra, usted ya es soberbia. Digo esto porque la gente lastimosamente es muy susceptible para ciertas cosas y no es sensible muchas veces como debería serlo para recibir la verdad. Ay, me dijo que soy un soberbio, que te lo dice la palabra, te lo dice el Señor. Sí, me está usando a mí ahora como un instrumento, el ministerio de enseñanza exhortativa, pero hermano, es que lo vemos en el mundo y lo vemos también dentro del mundo eclesiástico, donde hay pastores que se sienten más superiores a otros pastores, hermanos, dentro del contexto muchas veces de la familia. Estoy tocando esa área, pero no miremos a los demás. Tratemos de mirarnos a nosotros mismos en el espejo de la palabra del Señor
Yo por experiencia le digo, hay gente, sobre todo los más difíciles son los que piensan que no son soberbios, y lo son. Y lo son porque no están caminando en la verdad que ya el Señor nos ha revelado. Entonces es un acto de soberbia. Es un acto de soberbia no considerar al Señor, ¿verdad? No tener en cuenta al Señor o no hacer exactamente lo que el Señor ya te viene pidiendo que hagas. Es un acto de soberbia. Proverbios 16, 18. Y entonces, el mundo está infectado de todo esto, pero también las congregaciones, por eso que no tenemos un mover tan amplio del Espíritu, porque el Espíritu no tiene compatibilidad con los soberbios. El Espíritu Santo no se siente a gusto con la soberbia, ¿verdad? Por eso puede llegar un momento, yo sé que otros piensan de otra manera, pero esto ya lo hemos enseñado en la cartilla pasada, la salvación se recibe o se rechaza. El Espíritu del Señor se puede retirar, como ya lo hemos visto en la vida sobre todo de Saúl, porque él es un caso de soberbia galopante, ¿verdad? No esperó al profeta, ocupó un oficio que no le correspondía, se fue al adivino en vez de obedecer a la palabra del Señor, no obedeció destruyendo el botín de los amalecitas, no mató al rey Agag de Amalek, que había que matarlo. Entonces el Señor lo destituyó. Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento, que también otra traducción justamente lo traduce de la siguiente manera, antes de la destrucción o del quebrantamiento, es la soberbia, ¿verdad? Por eso Jerusalén fue destruida varias veces. La ciudad amada, donde el Señor mismo va a reinar en breve, pero Jerusalén tuvo que pasar por diferentes y muchísimas disciplinas, porque cada 2 por 3 los reyes, los profetas, los sacerdotes, el mismo pueblo de Israel, siempre quedaba un remanente, obviamente, pero en líneas generales caían muy rápidamente en la soberbia. Dice, y antes de la caída, en la altivez de espíritu. Esto sucedió al principio. ¿Por qué cayó Lucifer? ¿Por qué cayó una tercera parte de ángeles? Esto lo hemos reenseñado y lo vamos a seguir reenseñando. ¿Por qué cayó Adán y Eva? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Por qué Israel no pudo entrar a la tierra prometida? Sencillamente por la soberbia, ¿verdad? Por querer estar por encima del Señor. Cualquier actitud, sentir o pensamiento que indique que nosotros nos ponemos por arriba del Señor, algo que está muy mal porque solo Él es el Altísimo, ¿verdad? Que dijo el querubín, subiré a las alturas, me sentaré allí arriba, ¿verdad? Y el Señor lo bajó de un plumazo, y va a bajar a muchos de un plumazo, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nuestros espíritus van a ser probados, van a ser pesados. Podemos abrir el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 20, leemos el comentario del hermano Juan, amén, aquel que diga soberbio yo, ahí mismo se manifiesta su soberbia, y esto lo veíamos en nosotros mismos antes, Asimismo, es una falsa humildad que bueno que podamos alcanzar, y de hecho con Yeshua en nuestro corazón podemos alcanzar la humildad, que tomando lo que dice nuestro hermano Juan, ¿verdad? También lo podemos decir de la siguiente manera, tampoco queda muy lindo que una persona diga, no, yo soy humilde. Deje que las acciones hablen, ¿verdad? El hecho de decir que soy humilde, que soy amoroso, no, vos sabés, ¿no? Ya eso ya te hace un soberbio, ¿verdad? Eso ya te hace un soberbio, ¿verdad? Nosotros no tenemos que alabarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que servir al Señor con humildad. Llegará el tiempo donde el Señor a su manera nos exaltará, aunque no buscamos eso, buscamos principalmente tener comunión con el Señor. Daniel capítulo 5, versículo 20 en adelante, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu, ahí está con minúscula el espíritu del hombre, se endureció en su orgullo, ¿no? Se está recordando al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria por 7 tiempos, conocemos creo que bastante bien esta historia, ¿verdad? Entonces, hermano,
¿Qué está hablando acá? No solamente que el alma se endurece, el alma se enseñorea del espíritu, mejor dicho, ¿verdad? El alma en su rebelión contrista al Espíritu Santo y el espíritu se va, y el alma se enseñorea del espíritu, o podemos decir que entra también otra presencia inmunda a ocupar ese lugar donde debería estar el Espíritu Santo. Daniel 5:21, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Claro, porque cuando usted rechaza al Espíritu Santo, y acá habla ya ahora de la mente, su alma se convierte, esto es una metáfora, ¿no? Se convierte en una bestia, se convierte en un ser carnal. Lo vemos, hay almas hoy salvajes, hay violadores, hay asesinos, hay homicidas, hay gente con un carácter totalmente violento, son almas que de continuo están operando el mal como en los días de Noé. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está más en ese espíritu, y obviamente si no está en el espíritu del hombre no puede influenciar el resto del ser, que es el alma, la mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo. Entró otro espíritu, entró un espíritu de oscuridad. Había el rey de Babilonia, porque él era obviamente una persona idólatra, era una persona también carnal. Dice acá entonces, fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, ¿verdad? Su espíritu, su corazón también fue pesado por el Eterno, y entonces le vino esto al rey de Babilonia, hasta que reconoció, marque eso, Daniel 5:21, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Muchas veces, hermano, tomando el ejemplo de lo que le pasó al rey de Babilonia, nos acontecen situaciones, sea que estemos en el mundo, o sea que estemos en alguna congregación, o ya tengamos algún entendimiento, tienen que venir ciertas situaciones, ¿verdad? Porque el Señor nos ama y nos quiere salvar. Si hay tiempo, hoy lo vemos, si no en otro momento. Ahí está 1 Corintios 5, márquelo todo el capítulo, en cualquier momento lo voy a estar enseñando, porque yo creo que es uno de los capítulos que más claramente habla acerca del espíritu del hombre y acerca de la salvación del alma. Hay un caso de alguien que está con la madrastra, ¿verdad? Y es entregado a Satanás, y puede parecer muy duro, pero en realidad esto que nosotros llamamos humanamente duro, en realidad es el amor del Señor, porque dice, para que el espíritu del hombre sea salvo. ¿Cómo el espíritu del hombre va a ser salvo? Tiene que recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay salvación, es el sello para el día de la redención, es la garantía que muestra que mi espíritu fue regenerado, y a partir de allí se entiende que obviamente también mi alma y todo mi ser es guardado en santidad hasta el día del Señor. Entonces fíjese, mi querido hermano, tienen que venir diferentes circunstancias. En el caso de Corintios fue entregado a Satanás, no sabemos de qué manera. Acá también fue entregado el rey de Babilonia, fue despojado, quedó prácticamente esquizofrénico, como una especie de locura, ¿verdad? Quedó una bestia salvaje, no solamente que su mente era una bestia, ¿verdad? Sino que todo su ser se convirtió en una bestia, hasta que él reconoció al Altísimo. O sea, toda situación pretende de una u otra manera que nosotros reconozcamos, y acá es interesante la palabra que se utiliza, ¿verdad? Elión, ¿verdad? Si no estoy recordando mal, Altísimo, ¿verdad? Por si se nos olvidó que hay alguien que está más arriba de nosotros. Porque la gente amanece y dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y nosotros tenemos, por decirlo de una manera, un amo, Adonai, nuestro Señor, ¿verdad? No solamente es nuestro Salvador. A muchos cristianos les gusta decir mi Salvador Jesucristo, Señor y Salvador, cuidado. Mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Me salvó, pero también me debo a la autoridad
del Eterno, no puedo ser salvado y pretender hacer lo que a mí se me da la gana acá en la tierra. No, el Señor nos está hablando que un día vamos a tener que rendir cuenta delante de Él, ¿verdad? Dice Daniel 5:22, y tú, su hijo Belsasar, porque acá le está recordando esta historia a Belsasar, que en realidad, según los historiadores, era el nieto del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces comienza diciéndole a Belsasar, porque él estaba con las prostitutas, había mandado a traer los vasos del templo, los estaba profanando. Acuérdense que aparece el dedo de Dios en la pared, diciendo, el Señor te ha juzgado, para resumir, ¿no? Y entonces él le cuenta esta historia. Tú que eres el nieto, ¿cómo es que no aprendiste de esta lección, no? Pero es lo mismo que yo te predique y te diga, ¿cómo que no aprendiste de lo que le pasó al querubín? O no aprendiste de lo que le pasó a Adán y Eva, que fueron expulsados del huerto. O no aprendiste de lo que pasó en los días de Noé. O no aprendiste de lo que pasó con el pueblo de Israel. O no aprendiste de lo que pasó con Judas. O no aprendiste de lo que pasó con David, Salomón. O no aprendiste de lo que pasó con Ananías y Zafira. Y hoy los creyentes parece que están estancados o están retrocediendo, o muchos todavía no se encontraron verdaderamente con el Señor, porque si uno se encuentra con el Señor va a ser transformado. Como Jacob, ¿verdad? Peniel, he visto a Dios cara a cara y mi alma fue librada, fui transformado por el poder del Señor. Daniel 5:22, y tú, su hijo, dice su hijo, pero en realidad es una expresión, ¿verdad? Se sabe que es el nieto. ¿No has humillado tu corazón sabiendo todo esto? O sea, ¿cuántas veces la soberbia nos gana la batalla, verdad? Pero hermano, esto es cuestión de vida o de muerte, ¿verdad? No, usted no me puede venir a decir, yo tampoco le puedo decir a usted, no, sí, Dios sabe, hace 20 años que vengo luchando, pero ¿cuándo vas a vencer definitivamente? ¿Cuándo vas a vencer con el Señor todos los santos días? Y si un día sí, un día no, un día sí, 20 no, significa que realmente no eres una persona que habitualmente se esté llenando permanentemente de la gracia y de la unción del Señor. Daniel 5:23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, y yo creo que lo de Belsasar fue peor todavía, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, un poquito más, ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y mi vida también, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ya seguimos, hermano. Otra vez, como hablé acerca de la soberbia, quiero llevarte a este punto. ¿Realmente estás honrando al Señor? ¿Estás honrando al Señor en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tu voluntad, en tu cuerpo? Cuando hablo del Espíritu, ¿estás conectado verdaderamente al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo pudo haber entrado, pero todavía está golpeando a la puerta del corazón diciendo, che, ¿cuándo me abrís? ¿Cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo vamos a tener una cita? ¿Cuándo me vas a tomar en serio? Porque cuidado, va a llegar un momento que el Espíritu del Señor, si se contrista y se contrista y se contrista, abandona de vuelta el espíritu del hombre y quedás como el rey Nabucodonosor, quedás como una bestia. Completamente salvaje, quedás bajo la influencia del enemigo, bajo la influencia de la carne. Daniel 5:24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Daniel 5:26, esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hermano, no hay ser humano, sea rey, diputado, senador, negro, blanco, judío, gentil, no hay alma a la cual el Señor no la va a pesar. Contó, acá es la palabra contar, ¿verdad? Evaluar o pesar. Contó tu reino, contó tu vida, pesó tu vida, tus acciones, tu matrimonio, tu familia,
como padre, como madre, como pastor, como creyente, como discípulo, como miembro, el ministerio, ¿verdad? Hermano, no puede estar calentando la banca así nomás. Llegó la hora de examinarnos, de ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, con qué corazón, con qué intención. Somos guiados por el Espíritu, o le decimos al Espíritu: un momentito, quédate callado, ¿eh? Esto lo voy a hacer yo, a mi manera. Tequel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Esta balanza no falla, hermano. Esta balanza no va. Belsasar iba a perder su reino esa misma noche. Esa misma noche. Iba a ser depuesto de su trono, lastimosamente, ¿verdad? Después de Babilonia vino los medos y los persas. Pérez, tu reino ha sido roto, ya había una fisura. No se quiso arreglar esa fisura, entonces se rompió todo. Algo que se podía restaurar, algo que se podía sanar, no se le dio importancia. Sí, bueno, es un poco de soberbia, sí, soy un poco arrogante, ¿verdad? Sí, soy un poco vanidoso, pero ¿qué? ¿Pero qué? Acá estamos viendo. Vas a ser puesto en balanza, vas a ser hallado falto, que el Señor no lo permita, que podamos arreglar nuestras cuentas a tiempo. Tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Todo muy lindo. A Daniel no le interesaba todo eso. En vez de arrepentirse como hizo su abuelo, por lo menos su abuelo tuvo dos situaciones, ¿no? Pero él se arrepintió, él reconoció al Dios de Israel, al Dios Altísimo. Finalmente se dejó enseñar por el Espíritu del Señor, se rindió al Señor. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Qué tremendo, mi querido hermano. Uno piensa, no, yo tengo más tiempo, ¿verdad? En vez de aprovechar que estaba Daniel dándole este mensaje, por ahí le quedaba poco tiempo, por ahí el Señor no lo iba a salvar, él iba a morir, pero por lo menos morir con arrepentimiento, ¿no? Sí, él honra a Daniel, pero no vemos en la Escritura que él hizo, pues, fruto digno de arrepentimiento. Comenta el pastor Miguel que el Eterno nos ayude de todo esto. Asimismo, querido siervo del Señor, vamos a Oseas capítulo 5, verso 4. Si quiere anotar, igual estos materiales los voy a estar también llevando a la Argentina. Oseas 5:4, vamos a ver que el espíritu del hombre soberbio, o sea que no está bajo el control del Espíritu Santo, no solamente que es soberbio y altivo y arrogante, sino que generalmente la soberbia atrae algo que suma algo más para una destrucción terrible, que es el espíritu de fornicación. El espíritu de fornicación, ¿verdad? O sea, generalmente el soberbio está coqueteando con varios dioses. El soberbio generalmente también se enreda con el espíritu de fornicación, tanto espiritual como material. O sea, capítulo 5, verso 4, no piensan en convertirse a su Dios. O sea, el profeta revela bajo la unción del Espíritu Santo, porque el Señor le muestra todas las cosas, que esta generación de los días del profeta, o sea, ni siquiera querían convertirse, a pesar de que estaba el profeta, a pesar de que venía la palabra. Vuelvo a repetir, particularmente yo estoy viendo esto hace bastante tiempo. El Señor nos ama, el Señor nos busca, pero lo que se ve del otro lado es que la gente quiere seguir manteniendo el dominio, el control de su espíritu, obviamente de su alma también. Y esta es la diferencia, ¿verdad? Que cuando el Espíritu Santo entra en el espíritu del hombre, el alma debe humillarse, debe ceder el control al Espíritu Santo. Ese es el problema, que nosotros queremos manejar, nosotros queremos controlar. Por eso hay mucha gente controladora. Mucha gente controladora. Pero no solamente, insisto con esto,
que a algunos se le renota hasta por los poros, sino que lo más preocupante son los sutiles, los que vienen con palabritas muy tranqui aparentemente, muy lindas, muy bonitas, ¿verdad? Pero son personas almáticamente, ¿verdad?, controladoras. Y hermano, en el reino de Dios el que tiene que gobernar es Yeshua el Mesías. Él es el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Nosotros somos siervos, ¿verdad? Somos hijos que tenemos que ser obedientes, como hijos obedientes, dice la palabra. Oseas 5:4 dice, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. Obviamente no hay una relación de fidelidad. Nuestra relación con Yahweh, con Yeshua, es una relación como de un matrimonio. Por eso la Escritura habla tanto del matrimonio, ¿verdad? Tiene que haber fidelidad, ¿verdad? Mientras mi alma, como pasó sobre todo con el Reino del Norte, quiere estar un poquito con Yahweh, lo que me conviene, y después con un montón de cosas del mundo, obviamente soy una persona infiel. Porque el pueblo de Israel así estaba con Baal, estaba con Astarot, ¿verdad? En diferentes generaciones estaba con los falsos profetas cuando le convenía, ¿verdad? Entonces la soberbia lo que trae es un corazón dividido, un corazón que no es fiel a los términos establecidos por el Señor. No conocen a Yahweh, ¿verdad? No lo quieren conocer. No lo quieren conocer, porque no quieren sujetarse a Yahweh, sino que quieren sujetarse a sus propias directrices. No, acá es lo que yo digo, lo que yo mando, esta es mi opinión, como yo quiero se van a hacer las cosas, pero resulta que es una manera carnal, es una manera perversa, es una manera que no es del agrado del Señor. Tus opiniones, tus directrices tienen que ver con cosas muy turbias, que obviamente contristan la presencia del Señor. Oseas 5:5, la soberbia de Israel le desmentirá. Eso está en la Reina Valera. Se traduce la palabra desmentirá, o sea, para traducirlo mejor, le testificará en su propia cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, porque Oseas sobre todo habló al reino del norte. Y Judá, más adelante, que tropezó también con Babilonia, tropezará también con ellos. Entonces, mi hermano, como dijo Yeshua, no podemos ir con un ciego porque caeremos con él en el mismo hoyo. No puedo sujetarme a una persona, ¿verdad? A una congregación, a un líder, que está mal la palabra líder, parece figura, ¿verdad? A un ministro que camina con soberbia y no quiere convertirse, no quiere conocer a Yahweh, no quiere conocer los mandamientos del Señor, no quiere experimentar la humildad del Señor, es porfiado, quiere seguir con sus propias actitudes pecaminosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a tropezar. Que va a tropezar. Hoy no voy a entrar en toda la profundidad. La palabra del Señor advierte, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeñitos, dice la Escritura. El reino del norte tropezó, el reino del sur también, por la culpa de los reyes, de los líderes. También hay que reconocer que al pueblo, o a gran parte del pueblo, le gustó todo eso. ¿Por qué? Porque el reino del norte sobre todo quería estar, como dice la Escritura, no se puede servir a dos señores. No podemos tener la idea, bueno, yo, como los mormones, no, yo creo en el matrimonio que puedo tener 5 o 7 esposas. No, eso es antibíblico. Eso no está de acuerdo con la Escritura. Dice la palabra, marido de una sola mujer, ¿verdad? Entonces, mi hermano, la soberbia te ha engañado. ¿Por qué? Porque la soberbia, ¿dónde se inició? Volvemos a repasar esto, en el corazón de Lucifer. Por eso él tiene el título honorario, ¿verdad? De ser el padre de la mentira. Él es el gran engañador. Sale a engañar a las naciones. Y si usted se deja engañar porque quiere seguir en el camino de la soberbia, va a ser recontra engañado, porque la Escritura dice, ¿verdad? En una de las cartas apostólicas de Pablo, ¿verdad? Que el engañador va a ser engañado, ¿verdad? Estás ahí en un enredo permanente. Tenemos que humillarnos
tenemos que arrepentirnos de la soberbia, y al arrepentirnos y renunciar a la soberbia, se va a ir el engaño también. Se va a ir el engaño, ¿verdad? Porque la soberbia es parte de la madeja del engaño de Satanás. No por nada la Escritura dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. El Señor revela su verdad a los que se mantienen en humildad y en obediencia delante de la presencia del Señor. Vayamos al libro de Oseas, ahí nomás también, capítulo 4, versículo 12. Oseas, capítulo 4, versículo 12. Necesitamos que entre el Espíritu Santo, se va a ir la soberbia, el Espíritu Santo va a traer humildad, el Espíritu Santo va a traer fidelidad a nuestro espíritu, y desde allí va a traer también todo eso a nuestra alma, y vamos a exteriorizar normalmente la vida de Yeshua. La vida de Yeshua, hermano, no es una vida de soberbia. Yeshua nunca fue soberbio, nunca lo será tampoco. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Yeshua nunca fue soberbio y nunca lo será, ¿verdad? Entonces nos preguntamos si Yeshua está en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, porque si todavía sigue dominando la soberbia, el Espíritu Santo se quedó ahí en un rinconcito, pero cuidado, en cualquier momento agarra la puerta y se va, si usted lo echa. Oseas 4:12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, porque en aquellos días el reino del norte, las 10 tribus, se habían contaminado con la brujería, la hechicería, la adivinación, ¿no? Dice, y el leño le responde, ¿no? Eso es brujería pura. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Se da cuenta? Ahí vemos la conexión entre la soberbia y la fornicación. La gente soberbia quiere otra cosa. La gente soberbia quiere la brujería, quiere la hechicería, quiere el paganismo, quiere la vanidad, quiere la sensualidad, quiere la mundanalidad, quiere las películas de Hollywood, quiere Netflix, ¿verdad? El mundo, ¡ay, qué lindo que es el mundo! No, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y este era un pecado consciente, un pecado voluntario, porque obviamente Israel había recibido la Torá, la ley del Señor en monte Sinaí, estaban los profetas, estaba Oseas, estaba Jeremías, estaba Daniel, estaban amonestando al pueblo, diciendo regresen a la Torá, regresen a la ley del Señor, para que sean humildes, para que sean santificados en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero ellos no, preferían tener conexión con el ídolo de madera. ¿Qué pasó con Saúl cuando enloqueció ya totalmente y ya no le hablaba al Eterno? Dijo, no, vamos a consultar con la divina de Endor. Ahí no aparece el Eterno. Esa no es una profecía del Eterno, entendamos bien las cosas. Es un espíritu inmundo. ¿Y qué decía la Torá, verdad? ¿Por qué murió de la forma que murió el rey Saúl, verdad? Porque era pena de muerte consultar a los brujos y a los hechiceros. Y cuidado hoy con el ambiente evangélico, porque está rozando el mundo de la brujería, de la hechicería, ¿verdad? No estoy en contra de la verdadera palabra de ciencia que pudiera venir de parte del Señor a través de un verdadero siervo del Señor, consagrado y lleno del Espíritu Santo, pero hermano, tenemos que ser sinceros, hay manifestaciones que hoy están polulando en el medio evangélico cristiano que nada tienen que ver realmente con la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Son manifestaciones y hay acciones, por otro lado, que van totalmente en contra de los mandamientos del Señor. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículos 15 y 16. Malaquías, capítulo 2, versículos 15 y 16. Necesitamos, hermano, que el Espíritu del Señor esté sanando nuestro propio espíritu. Gloria al Señor, no améis al mundo ni las cosas que hay en ellas. Asimismo, Pastor Miguel, dice entonces, Malaquías 2:15, ¿acaso no hizo el Eterno un solo ser que es cuerpo y espíritu? Pablo habla de esto también en los Corintios. Habéis sido comprados a precio de sangre, glorificad a Dios en vuestro espíritu y en vuestros cuerpos. Por supuesto también
aunque no se cita ahí, se sobreentiende que también el alma, ¿verdad? El alma es la personalidad, ¿verdad? Si el Espíritu Santo entró a nuestro espíritu, va a regenerar nuestra alma y también nuestra alma va a tomar la decisión de vivir en santidad corporalmente hablando. Malaquías 2:15. ¿Y por qué es uno solo? ¿Por qué busca descendencia dada por Dios? Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Está hablando de la inmoralidad que polulaba muchísimo en aquellos días, como hoy en día también, ¿verdad? Había traiciones, había infidelidad, por lo cual había divorcios todo el tiempo, ¿verdad? Por cualquier circunstancia, ¿verdad? La gente se divorciaba, no se manifestaba el amor, no se manifestaba la paciencia. El divorcio es fruto, obviamente, de no haber estado en esa oportunidad totalmente rendido al Señor, ¿no? Estoy hablando de la doctrina, ¿verdad? La persona divorciada, si se ha arrepentido, el Señor lo va a salvar, lo va a regenerar. No puedo hablar ahora técnicamente porque no estoy dando consejería personal al que tenga ese problema, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que la persona que se divorcia, sobre todo habiendo conocido la palabra del Señor, es porque obviamente es una persona soberbia, no se deja corregir, no se deja enseñar, no quiere conocer a Yahweh, no quiere dejarse cambiar, no quiere ser transformado en la imagen del Señor, porque obviamente, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos que venga el Espíritu Santo? Porque fuimos creados con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se fue de nuestro espíritu por la transgresión a la palabra del Señor. La única manera de que la imagen y semejanza del Señor regrese a nuestro espíritu, alma y cuerpo y podamos estar con el Señor por toda la eternidad es que la naturaleza del Señor vuelva a estar en nosotros como estaba al principio en la vida de Adán y Eva antes de la caída. Dice entonces, cuídense. Esto es algo que a mí me agrada muchísimo, ¿verdad? Cuando dice cuídense, está hablando a tu alma, está hablando a tu voluntad, está diciendo que el alma se deje enseñar por el Espíritu Santo que entró en el espíritu del hombre, y cuidar el espíritu, aunque está con minúscula acá, significa cuidar la presencia del Señor que entró en tu espíritu. No lo eches afuera con prepotencia. No, humillémonos. Habla que tu siervo oye, ¿verdad? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a su pueblo. Comenta el hermano Juan, amén. El enemigo con sutileza engaña inclusive a los creyentes por medio de su signo del zodíaco también a sí mismo, ¿sí? Y cada día lee que le depara su día. Sin duda, no estamos a favor del zodíaco, no estamos a favor de esa metodología pagana. Lo que necesitamos consultar en la palabra del Señor, que la palabra nos esté confrontando. Y sí, algunos con el zodíaco, hermano Juan, se creen tan buenos, ¿verdad? El tema es que la palabra del Señor no nos dice que somos tan buenos, y agradecemos al Señor por su honestidad, por su sinceridad, para que nosotros verdaderamente podamos recuperar la imagen del Señor. Es muy fuerte esto que estamos hablando, es muy maravilloso también volver a recuperar. Ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que éramos al principio, ¿verdad? Hay una distancia tan grande, hermano, pero hagamos que esa distancia comience a cortarse y que ese Espíritu Santo que entró hace 20 años en tu vida, de una vez por todas, en tu alma tomes la determinación, porque el Señor no puede hacer nada sin nosotros. Y estoy diciendo algo que parece medio extraño, pero es así, ¿verdad? El Omnipotente no puede hacer nada sin nosotros, ¿verdad? Él necesita que nosotros nos rindamos a Él, que nosotros entendamos que tenemos que morir con Él para vivir una nueva vida con Yeshua el Mesías a través del Espíritu que ahora tiene que gobernar todo nuestro ser. Dice acá entonces,
Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Claro, si en tu espíritu no está el Espíritu Santo y está el espíritu de soberbia y de fornicación, vas a traicionar a tu esposa o a tu esposo. Porque con nuestra fuerza o bajo otra influencia, como está diciendo el hermano, el zodíaco o lo que fuere, el tarot o lo que fuere, el paganismo tiene infinidad de cosas, va a entrar otro espíritu que te va a decir, está bien fornicar. Es bueno fornicar. Es más, algunos te van a decir que hasta Dios lo permite, ¿verdad? Porque hay tantas aberraciones, hay tantas abominaciones. No solamente los mormones, dentro de los evangélicos he encontrado a varios disparatados. Acá hace aproximadamente un año, una persona realmente quería hacer cosas terribles, hijo de un pastor evangélico, estaba incitando a su esposa a traer a otra mujer para ser parte de las esposas. Tenía una comprensión totalmente distorsionada. De una persona que obviamente me rechazaba y rechazaba lo que enseñaba porque yo le hablaba de la fidelidad, de la santidad, y él estaba en una comprensión totalmente dado vuelta, creyendo que de esa manera él servía al Señor. Fíjese hasta qué grado puede llegar la astucia y el engaño de Satanás. Malaquías 2:16, yo aborrezco el divorcio, dice Yahweh, punto y aparte. No hay más nada que discutir. ¿Qué hacemos? Antes que usted ya me diga, ¿qué hacemos? Arrepiéntase. Arrepiéntase. Y ruega al Señor que le perdone, ¿verdad? Y lo va a hacer. Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Pero viene esta palabra a través del profeta, para que no agarremos tan a la ligera. Bueno, la cosa no funciona, chapón, una patada. No es así, hermano. Y así como hablo del matrimonio, te hablo de las relaciones. Porque la gente dice, yo no quiero ser pastor porque tengo pocas pulgas. Pero vos no amás a nadie entonces. No te amás a vos mismo, ¿verdad? El mandamiento no es solo para el pastor, dice que nos amemos los unos a los otros. Y no va a ser fácil amarnos, por supuesto que no. Porque te vas a encontrar con personas con un carácter soberbio, con un carácter lleno de odio. Nosotros tenemos que llevar a las almas al arrepentimiento, al quebrantamiento, a que puedan encontrarse con el Señor, entendiendo lo que el Señor hizo en nosotros también, ¿verdad? Porque acá no hay nadie que fuera una pinturita. No hay nadie que es una pinturita, ¿verdad? El Señor nos viene llevando con mucho amor y mucha paciencia a cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que hacer lo mismo también con las personas. Si no, la Escritura no diría que inclusive tenemos que amar a los difíciles, amar a nuestros enemigos. Yo aborrezco el divorcio, dice Yahweh, Dios de Israel, y al que cubre de violencia o de iniquidad sus vestiduras, dice Yahweh, el Señor Todopoderoso. Versículo 16, así que cuídense, repito otra vez, en su espíritu, y no sean traicioneros, desleales o infieles. ¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir, cuiden su espíritu, cuiden de que el Espíritu Santo gobierne vuestro espíritu, porque por allí se empieza. Siempre decimos, usted no empieza una casa por el techo, empieza una casa por el cimiento. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir acá el profeta? Cuiden que su espíritu siempre esté, te lo estoy parafraseando, no lo dice técnicamente acá, pero se sobreentiende con toda la doctrina del Espíritu Santo. Está diciendo, cuiden que el Espíritu Santo, que santifica, que es fiel, gobierne vuestro espíritu, porque ahí comienza o la bendición o la maldición. ¿En qué sentido la maldición? Si el Espíritu Santo ya no está en tu espíritu, fuiste. Vas a hacer cosas terribles. Te vas a convertir como el rey Nabucodonosor en una bestia salvaje. Salmo 78, versículo 8. Salmo 78, versículo 8. Perdón. Salmo 78, versículo 8, dice la palabra, y no sean como sus padres, generación contumaz, soberbia, rebelde, generación que no dispuso
su corazón, ¿verdad? Hay que discernir esto, ¿verdad? El corazón es el alma, es el hombre interior, voluntad, pensamiento y emociones. Coma, hay una coma ahí en el Salmo 78:8. Y no fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Se da cuenta? El alma rechazó al Espíritu Santo, y entonces el espíritu de esa persona, acá está hablando de esa generación, no era fiel. Era un espíritu que ya estaba muerto. Era un espíritu que obviamente se había corrompido, ya no estaba la esencia del Señor, ya no estaba el Ruach HaKodesh gobernando ese espíritu, sino que había otro espíritu, el espíritu de infidelidad, el espíritu de fornicación, seguramente por la rebelión del alma, ¿verdad? El alma rechazó al Espíritu Santo, pero le dio la bienvenida al espíritu de las tinieblas. Esto es lo que enseña la palabra. Hay dos caminos, hay que elegir: el camino de la vida o el camino de la muerte. O elijo al Señor Yeshua o elijo a Satanás. Es así, ¿verdad? Sea que la gente sea muy consciente o no sea muy consciente de eso, esa es la realidad. Hay dos señores, hay dos mundos, hay dos reinos. O estás del lado de las tinieblas o estás del lado de la luz. Hay gente que dice, no, yo estoy en el medio, no soy ni de la luz ni de las tinieblas. Mentira, no. O sos de la luz o sos de las tinieblas. Puede ser que no entiendas todavía que hay dos reinos, ¿verdad? Pero cuando yo me desperté me di cuenta, wow, yo estaba del otro lado sin saberlo. Por eso es importante predicar el Evangelio, ser atalayas, despertar a las almas, llevar este buen entendimiento. Sigue diciendo entonces, podemos ver también ahora, acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 6, verso 16. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16. Los corintios también, como el pueblo de Israel, tenían este problema, ¿verdad? Querían seguir al Señor, pero había muchas cosas que ellos querían seguir manteniendo, ¿verdad? La inmoralidad, la idolatría, ¿verdad? Querían servir a dos señores, y obviamente que eso está tajantemente prohibido. 1 Corintios 6, 16, ¿o no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, 1 Corintios 6, 17, un espíritu es con él. Hermano, entendamos esto de una vez por todas. ¿Usted piensa que el Señor va a compartir y va a pretender ser uno con usted y además con Satanás? Obviamente que no. En cuanto Lucifer se rebeló, le dijo, fuera de acá. Fuera de acá, yo no tolero la soberbia, te vas del monte santo. Fuera de acá la tercera parte de ángeles. Yo no tolero la inmundicia. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. El que se une con una ramera es un cuerpo, ¿verdad? Usted se une conscientemente, o alguien toma la decisión, bueno, yo quiero estar con una prostituta, ¿verdad? Yo quiero estar en la prostitución religiosa. Bueno, usted se está uniendo a esa prostitución religiosa. Usted está recibiendo la enseñanza, los pensamientos, el sentir, las emociones de esa prostitución religiosa. Será arrogante, será soberbio, será rebelde, será ladrón, será inmoral, porque, bueno, mi religión con la cual yo me uní me lo permite. Bueno, esa es la religión de Satanás, ¿verdad? La doctrina del Señor es muy clara y te dice qué es lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Entonces, cuando nos unimos al Señor por medio de recibir su Espíritu Santo, se supone que ya usted no va a gobernar por encima del Señor, sino que usted ahora se humilla y se deja gobernar por el Señor. Y es ahí donde nos damos cuenta, hermanos. Yo le estoy dando estos ítems para que nosotros podamos observarnos a nosotros mismos cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro proceder. Para alguien que hoy esté escuchando o esté escuchando en el futuro y usted diga, no, pero yo no soy tan malo, yo soy bueno, soy humilde, pero hermano, entonces ¿por qué no se sujeta? ¿Por qué no obedece? Si dice que es uno con el Señor, porque acá dice el que se une al Señor, la palabra Adonai. Nosotros, hablo en términos metafóricos, hombres y mujeres, somos la novia del Señor Jesucristo, de Yeshua el Cordero. Entonces la mujer debe sujetarse, yo no te estoy hablando acá de sujetarse a
a cualquier bandido, a cualquier loco, no, te estoy hablando de sujetarte al Señor de los señores, perfecto, lleno de amor, lleno de verdad, lleno de justicia, lleno de sabiduría. Entonces, evidentemente no hay excusa para no sujetarse a la unción y al mover y al poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero así también muchos, como está enseñando acá Pablo en esta carta, se unen lastimosamente al espíritu de prostitución, como hizo Israel, como estamos viendo en el profeta Oseas, y así terminaron. Así terminaron, ¿verdad? Vino el juicio a través de Asiria sobre las 10 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque la paga del adulterio es muerte. Los adúlteros tenían que ser apedreados y matados. Diga que la benevolencia del Señor dejó un remanente. Y luego continuó con el reino de Judá, que también fueron infieles. Y vino el juicio a través de Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma. Y todavía estamos esperando que muchas almas puedan unirse al verdadero Israel para ser la esposa del Cordero, puedan ser restaurados los que dispongan su corazón para recibir las indicaciones que dé el Espíritu Santo a través de su palabra y que nos dé particularmente a muchos de nosotros. 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación, ¿no? Sobre todo ataca fuertemente esto. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Una cosa lleva a la otra. Todo empieza en un sentir, en el espíritu, luego pasa el alma, luego pasa la mente, luego pasa el cuerpo. Si mi espíritu y mi corazón se unen y yo creo el engaño que fornicar espiritualmente o físicamente está bien, lo voy a aceptar y punto y aparte, la gente lo va a hacer. Pero qué bueno es que venga la exhortación del Señor para ayudarnos a salir de esa situación pecaminosa. Verso 19, o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto vamos a seguir hablando en otras oportunidades. Se habla mucho del cuerpo, pero acá se viene hablando a nivel integral, ¿verdad? Reitero, disculpen la reiteración, pero es para entenderlo. Si el Espíritu Santo entró en mi espíritu y mi alma se está dejando enseñar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me está enseñando el camino de la santidad, tarde o temprano lo tengo que manifestar en el cuerpo. No es posible que no manifieste la santidad de Dios en el cuerpo. Y lo que estamos tratando de decir es que si esa santidad no fluye en tus labios, en tus ojos, en tu mente, en la parte corporal, entonces no está en tu alma y tampoco está en tu espíritu. Entonces no tenés el Espíritu Santo, ¿verdad? Si lo tuviste, posiblemente ya está contristado, ya está a punto de irse, ya se pudo haber ido también. Entonces, 1 Corintios 6, 19, o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual están ustedes, el cual tenemos de parte del Señor, y que no es nuestro, porque todo pertenece al Señor. Eso es lo que le vengo diciendo desde el principio, entender que no tenemos nada, somos creación del Señor. El Eterno en su misericordia nos está dando la oportunidad de regresar y parece que no queremos regresar, o muchos no quieren regresar. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. O sea, Pablo le recuerda a esta congregación que está media confundida, media dubitativa, media que quiere volver atrás, que glorifique a Yahweh en el cuerpo también. En el cuerpo. Esto va también para el punto de no ser un borracho, no ser un glotón, no mirar pornografía, no prestar nuestro cuerpo a la idolatría, a la brujería, a la murmuración, al chisme, al celo, a la envidia, a un montón de cosas. Glorificado Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales tenemos de parte del Señor. Y se sobreentiende, ¿verdad? El alma es el nexo, en el medio, el alma es mi personalidad. Si el Espíritu Santo está obrando en mi alma se va a rendir con mucho placer, con mucho gozo, ¿verdad? Y entonces voy a glorificar al Señor en mi espíritu y en el cuerpo también, porque el fruto tiene que ser tangible. El fruto del enemigo se ve claramente y el fruto del Señor también se ve claramente. Un poquito más, hermano, podemos ver
Segunda de Timoteo 4:22. Segunda de Timoteo 4:22. Gloria al Señor. Un poquito más, tenemos tiempo todavía. Vamos a ver ahora la importancia de que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Yeshua, esté en nuestro espíritu. Permítame, son unos 4 versículos, quiero terminar esta sección y nos quedaría una lección más todavía. Segunda Timoteo 4:22, para que usted se dé cuenta de esto, acá vemos una salutación, por ejemplo, del apóstol Pablo. Gracias por ese amén, amén. El Señor Yeshua esté con tu espíritu. ¿Por qué decía eso el apóstol Pablo? No está diciendo acá está en tu alma, está en tu espíritu. La gracia sea con vosotros, amén. Claro que el Señor también tiene que estar dentro de tu alma, ¿verdad? Pero se destaca acá que en primer lugar, a ver, vamos a ver que me vengan ideas, ¿no? Si yo invito a alguien, le abro la primer puerta, la puerta de entrada al edificio, por decirlo. Luego la puerta de mi casa, ¿verdad? Luego entra un poquito más adentro, ¿verdad? Es importante, amigo hermano, que entendamos que es fundamental, ¿verdad?, que el Señor esté en nuestro espíritu, porque es como el tanque de nafta, hablamos la otra vez, la nafta no la tiro en el asiento, la nafta la pongo en el tanque de nafta. Lo que es espíritu tiene que entrar en el espíritu del hombre, ahí está la conectividad, ¿verdad?, con el mundo espiritual. Y mi alma, ¿cómo se conecta con el mundo espiritual? A través del Espíritu Santo que entró en el espíritu del hombre. Y mi cuerpo, ¿cómo puede recepcionar el mundo espiritual? A través del Espíritu Santo que entró en el espíritu del hombre. ¿A dónde va a entrar el Espíritu Santo? En primer lugar, no va a entrar por el cuerpo, no va a entrar por el alma, va a entrar al espíritu. Va a entrar al espíritu. Y desde ahí, el Señor va a empezar a trabajar en el alma. El sumo sacerdote de la tribu de Leví, ¿a dónde tenía que entrar? Al lugar santísimo, que es el reino del Señor. Dios es espíritu, ¿verdad? Y desde ese lugar emanaba la palabra profética para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, mi hermano, tenemos que entender esta salutación, ¿verdad? El Señor Yeshua esté con tu espíritu y en tu espíritu, y desde tu espíritu puede hacer todo lo que la palabra del Señor dice que Él quiere hacer en este tiempo. Libro de Filemón, por lo menos, rápidamente con esto. Filemón 1:25. Libro de Filemón, capítulo 1, verso 25. Otra salutación. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vuestro espíritu. Márquenlo, yo quiero que ustedes puedan notar esto. Sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Cómo sabemos que una persona no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que su alma se enseñoreó, su alma contristó al Espíritu Santo, ¿verdad? Y se fue de su espíritu por toda la evidencia carnal, por todos los frutos carnales que permanentemente se manifiestan en esa persona. Una salutación, un deseo real, maravilloso de un creyente es el mejor regalo que uno le puede desear a una persona, que la gracia del Señor esté en tu espíritu, porque si eso se mantiene en tu espíritu, tu vida está solucionada. Tu vida va a ser maravillosa, tu alma va a ser regenerada, tu mente, tu voluntad, tus sentimientos van a ser sanados, tu cuerpo va a ser sanado, ¿no? El Salmo 32 que dice, no, sentía dolores en mis huesos, punzadas y que esto y que lo otro. ¿Por qué? Porque esa persona vivía una vida pecaminosa, una vida en pecado, posiblemente conscientemente, iba en contra de la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 7, versos 59 y 60. Libro de los Hechos, capítulo 7, versos 59 y 60, cuando lo están apedreando a Esteban por predicar la verdad. Dice acá la Escritura, Hechos 7, 59 y 60, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Obviamente, ¿qué es lo que somos nosotros? Somos
un espíritu almático, somos un espíritu que tiene cada uno una personalidad diferente, ¿verdad? Todos vamos a tener que comparecer ante el Señor. Le está diciendo, recibe mi espíritu. Estoy partiendo de esta tierra, me estoy dando cuenta que estoy partiendo de esta tierra, ¿verdad? Entonces quiero que mi ser, mi espíritu y alma, que se dice en el Neshama en hebreo, esté contigo, ¿verdad? Como hoy partió el pastor Jimmy Swaggart, partió hoy a la edad de 90 años, creemos que ya está descansando, reposando en la presencia del Señor, como también solicitaba Palau, que hace poco también partió. Él enseñaba antes de su propia muerte, su fallecimiento, él sabía que llegaba el fallecimiento, que su espíritu iba a estar ya con el Señor, obviamente en un lugar de descanso, esperando la resurrección de los muertos y el tribunal de Cristo. Dice acá, verso 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Recibe mi espíritu, ¿verdad? Porque obviamente es el espíritu del hombre el que se conecta con el Señor. Recibe mi espíritu, ¿verdad? Recibe mi Neshama, ¿verdad? También el alma, ¿verdad? Porque juntamente con el espíritu está el alma, ¿verdad? Que es la personalidad particular que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Recuerden, mientras busca Romanos 1.9, que el Señor hizo el cuerpo del barro, sopló, Ruach, y fue un alma viviente, un ser viviente, ¿verdad? Primero hizo el cuerpo, no tenía vida, lo material, luego sopló. Por eso los judíos dicen, y dicen bien, más allá de que una persona hoy esté en el camino o no esté en el camino, que todos tenemos una chispa del Señor, porque la diferencia nuestra con los animales es que nosotros tenemos una esencia muy particular. El Eterno nos dio de su espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Por eso la condenación también va a ser muy grande para aquellos que rechacen la vida espiritual, porque habrán rechazado el regalo más maravilloso que el Eterno le puede dar a un ser vivo, y nosotros no somos un ser vivo sin desmerecer a un pájaro, o a un león, o a un oso, o a una planta. Somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Esa imagen se perdió y esa semejanza por causa del pecado. El Señor nos podía haber destruido hace rato, ¿verdad? Sin embargo, Él quiere salvar. Él dice que no quiere la muerte del impío. Nos está dando una nueva oportunidad de recibir lo que teníamos al principio. Y si usted se resiste a recibir la imagen y semejanza del Señor, yo entiendo en la palabra que es un delito muy grave ya rechazar algo tan tierno, tan amoroso, tan maravilloso, tan majestuoso. Se está comprendiendo esto, que Él haya sacado chispa de Él, un pedacito. Hizo el cuerpo de Gustavo, me dio una parte de su espíritu y fui una Neshama, fue un ser viviente. Gustavo, con sus características personales. Es un privilegio. Es un privilegio. Si usted no existía, si yo no existía, el Eterno es el ser increado. Yo sí necesité ser creado. Cuerpo, espíritu y alma. Y Él nos creó a su imagen, con los valores de la moralidad, con los valores de la justicia, de la santidad, de la verdad. Y si nosotros rechazamos eso y rechazamos el sacrificio de Yeshua, como dice Hebreos 10:26 en adelante, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso entiendo que la condenación en el infierno será tan fuerte, mi querido hermano, porque el ser humano rechazó ese carácter, ese soplo que el Señor le dio y nos quiere dar todavía en este momento. Romanos 1.9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Dice Pablo, en el Evangelio, en las buenas noticias de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cómo servía Pablo? En mi espíritu. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. ¿Por qué no estás sirviendo al Señor? ¿Por qué no sirves al Señor en santidad?
¿Por qué no sirves con la verdad de los mandamientos del Señor? Porque tal vez ni siquiera Yeshua está todavía en tu espíritu. O tal vez está en tu espíritu y necesitabas escuchar esto por primera vez y entender que el Espíritu Santo de tu espíritu quiere enseñarte, quiere guiarte, quiere hacer todas las cosas. Seguimos el comentario de nuestro hermano Juan, amén, que el Señor nos ayude a guardar y cuidar este regalo. Gloria al Señor. Asimismo, querido hermano Juan, tenemos esta bendición, amén, este regalo maravilloso que es la salvación. Romanos 1:9, a quien sirvo en mi espíritu. Y la gente que sirve mal al Señor es porque no le está sirviendo en el Espíritu Santo desde su espíritu. Le está sirviendo religiosamente, le está sirviendo carnalmente. El alma se enseñoreó del espíritu, entró otra clase de espíritu, la soberbia seguramente, en el espíritu del hombre. Romanos 12:11, ya voy terminando, 2 textos más, y nos está aquí dando una clase con la ayuda del Señor todavía sobre esta temática. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, responsabilidad, acá está hablando de los dones, de cómo servir al Señor, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Espíritu con minúscula, pero se sobreentiende que el Espíritu Santo ya tiene que estar en ese espíritu. Entonces, hermano, la gran reflexión o pregunta, meditación que nos hacemos, porque hoy, hermano, yo veo, la gente no quiere servir al Señor, no, y vaya usted, pastor, y yo tengo miedo, no, y yo no lo sé hacer, y yo no lo quiero hacer, y nada, ¿qué es tu vida? Engordar, recibir palabra, convertirte en un obeso, ¿verdad? No, no vivimos para comer, comemos para vivir, ¿verdad? Como para tener energía, tengo que comer bien también, tengo que saber cómo comer, ¿verdad? Porque hoy, hermano, una de las cosas que no se nota demasiado, no hay vocación de servicio. No hay vocación de servicio. O hay servicio a regañadientes, ¿verdad? O hay servicio con queja, o hay servicio con mal humor, ¿verdad? Ese no es el servicio puro. Ese no es el servicio puro. Yeshua dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. ¿Quién es Yeshua? Él es el segundo Adán, que Pablo comenta algo de eso en 1 Corintios 15, en otro momento lo vamos a ver. Él es el espíritu vivificante. No solamente que es el Mesías, el Salvador. Ahí Pablo en Corintios dice que Él es el espíritu que vino a la tierra a vivificar nuestro espíritu para poner, por decirlo de una manera sencilla y práctica, el deseo de servir al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero para servir al pecado, ahí, dale nomás. Y ahí nos damos cuenta que hay otro espíritu. Ahí nos damos cuenta que hay otra influencia. Fervientes en espíritu, fervientes en espíritu, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Por último, Lucas 1:44. Lucas 1:44 al 47. Cuando el Señor se le revela a Miriam, a María. Lucas 1:44 al 47. Entonces usted tiene que decirle al Señor, si ya tiene el Espíritu Santo, en su espíritu, ahora dele cabida. De ahí surge lo que Pablo dice en Efesios, sean llenos ahora del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene que ser lleno? Si el Espíritu Santo entró en mi espíritu, ¿qué es lo que tiene que ser lleno? Mi alma. Mi alma se tiene que rendir, sin cuestionar, sin quejarse, ¿verdad? Sin malhumorarse, por lo que el Señor comience a solicitarnos a cada uno de nosotros. Lucas 1:44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, ¿no? Aquel encuentro entre María y Elizabeth. Y bienaventurada la que creyó, ¿verdad? La que se rindió. La palabra creer, amar en hebreo es rendirse, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, al Dios Todopoderoso, y mi espíritu se regocija en Yahweh, en Dios, mi Salvador. Aleluya. Qué lindo, hermano. No fue fácil la vida de María, ¿no? La trataron de cualquiera,
che, vos con quién fornicaste, te ibas a casar con José, para mí que vos anduviste haciendo cosas por ahí escondidas, sos una bandida, ¿no? Cuando la gente no tiene revelación del Señor, no tiene entendimiento, pero ella guardó todo esto en su corazón, el Eterno la eligió para venir a la tierra, a salvar al mundo. No vamos a hablar en profundidad de todo esto, ¿verdad? Pero digo, tomando esto para un montón de situaciones para nuestra vida, en mi espíritu me tengo que regocijar en el plan del Señor. Y si tú no te regocijas cuando viene la palabra, cuando viene la enseñanza, cuando viene el diseño, y siempre estás cuestionando, mirá, Pastor llegó otra vez con esto, algo anda mal. No estás conectada con el mundo espiritual, ¿verdad? No está el Espíritu Santo, ¿verdad? O el Espíritu Santo no está logrando transmitir al alma, porque el alma está todavía en una posición de endurecimiento por causa del pecado. La vida de María es maravillosa, porque María era una joven humilde, sencilla, una mujer que se doblegó al Señor, se entregó al Señor para cumplir la misión que ella tenía que cumplir de parte del Señor en aquellos días. Y que el Señor nos dé revelación a cada uno de nosotros, mi querido hermano. Nos dé revelación del plan que el Señor tiene con nosotros. Y regocíjate y canta, oh moradora de Sion, amén. Porque el Señor está en medio de ti, en medio de ti. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es lo más profundo del ser humano? Es el espíritu. Es el espíritu, allí está el Señor, y desde allí hagamos de cuenta que el espíritu del hombre es como Jerusalén, es el lugar santísimo, es el lugar donde está el trono del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, dígale al Señor que se arrepiente, que pide perdón, porque usted siempre intentó gobernar su vida y salir con su capricho y su rebelión, y lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, y patatín, y cada vez está más lleno de chichones. Hay alguien que entró, Yeshua, a través de su espíritu, para enseñarle, para reinar, para gobernar. Lo hace con mucho amor, se lo aseguro. Lo hace con mucha paciencia, también con mucha autoridad. Pastor Miguel, ojalá todos podamos tener la pureza que tuvo María, así mismo. Vamos a orar. Padre, bendice a tu pueblo, te agradecemos por este tiempo, por esta palabra tan profunda, Señor. Necesitamos, Señor, sacarnos los ruidos de encima, subir al monte, poder conectar contigo, Señor. Y la única manera de conectar es a través del Espíritu Santo, Señor. Perdónanos por conectar con el mundo, conectar muchas veces con el enemigo, así como tú reprendiste a Pedro, Señor, porque él ponía su mente en las cosas de este mundo. Tú le tuviste que decir, apártate de mí, Satanás, hasta que Pedro aprendió a conectarse con el Señor a través del Ruach HaKodesh. Señor, te damos gracias, Padre. Limpia todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día del Señor. Queremos tener buena comunicación contigo, Señor. Aleluya, queremos escucharte todos los días de nuestra vida, Señor. Y también queremos aprender a hacer tu voluntad, mi Señor. En el nombre poderoso de Yeshua pedimos perdón por nuestra arrogancia, por nuestra soberbia, Señor, por nuestra rebelión, por nuestro capricho, Señor. Hoy nos volvemos enteramente a ti, Señor. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, hermanos. Será hasta el próximo martes con la ayuda del Señor. Esperamos este fin de semana. Vengo anunciando, pero hemos tenido climas muy feos que no nos permitieron llegar a muchos lugares. Esperamos estar este fin de semana, tanto sábado y domingo, saliendo en vivo desde la localidad de Luque, aquí en Paraguay. Señor me los bendiga. Shalom, shalom, la paz para todos ustedes.